Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El título del mensaje es Gozo, gozo que rinde. Dios en nosotros. Creo que a todos aquí nos gustan los productos que rinden, ¿no es cierto? Porque, bueno, al menos dentro del contexto latinoamericano, esa palabra de rendir es de durabilidad, ¿verdad? Que dure. No es que el producto se rinda y levante las manos y diga me rindo, ¿verdad? Sino que hablamos de durabilidad. A todos nos gustan productos que tengan una buena durabilidad en el tiempo, ¿no es cierto? Perdón, que tengo algo aquí que me está molestando, el movimiento del brazo. Todos queremos productos que tengan buena durabilidad en el tiempo. Una de esas grandes razones es que nos ahorran dinero, ¿verdad? Porque un producto que dura y que rinde, pues nos ahorra el tener que comprarlo una y otra vez. Uno de esos tantos productos que quizás tanto hombres como mujeres podríamos coincidir en que nos gusta que rindan son los zapatos, ¿no es cierto? Bueno, aunque a veces a la mujer no importa que el zapato esté bueno, si ve algo bonito, ¿verdad? También lo quiere. Pero eso no es crítica, eso es personalidad de las mujeres. No, pues sí tengo que aclarar, ¿verdad? No se va a sentir atacada alguien aquí. El punto es que los zapatos, por ejemplo, si ustedes como yo, nos gusta conseguir un buen par de zapatos que tengan buena durabilidad porque no nos gusta andar cambiando. A veces encontramos un zapato que uno dice, este zapato es bueno y es bien cómodo. Y quisiéramos que ese zapato durara para siempre. ¿No es cierto? Que dure para toda la vida. También pasa, a mí me suele pasar también con las camisas. No sé si ha fijado que a veces uno viene y logra encontrar una camiseta que dice, qué rico esta camiseta, cómo le queda a uno, ¿verdad? Y yo tengo ese problema de que me gusta tanto la camiseta que la puedo utilizar todos los días. No es correcto hacerlo, ¿verdad? Y la camisa se comienza a desgastar, pero uno dice, yo no quisiera realmente otra camisa porque esta camisa me queda bien. A veces mi esposa tengo el problema que me tiene que esconder ese tipo de camisas o botarlas porque ya tienen un hoyo atrás, un hoyo en algún lado. Pero uno siente cómodo y le gustan las cosas que rindan, ¿no es cierto? Que duren, esa durabilidad. Y es algo común entre nosotros porque de hecho ninguna de esas cosas realmente dura. Si usted no cambia zapatos, pues va a haber un momento en que la suela va a ceder y se le va a salir el dedo gordo del pie, ¿verdad? Tiene que cambiarlo. Pero este fenómeno de anhelar que algo se mantenga en el tiempo, que algo dure bastante, no se limita únicamente a las cosas materiales, sino también a ciertas emociones que son propias de nosotros los humanos, ¿verdad? No se limita únicamente a lo que podamos poseer. De hecho, los cuentos que alguna vez leímos para nosotros, o tal vez alguien todavía lee y que a veces, si ahora tiene hijos, los lee para sus hijos, sintetizan bien uno de estos anhelos que tenemos los humanos, ¿sí? Y ese lo sintetizan en una frase que está al final de los cuentos. ¿Quién se anima a adivinar cuál es la frase? Ahí está. Y vivieron felices para siempre. Ahí está, ven, ahí está. Nos gustan las cosas que duren para siempre. Entonces, encontramos que la felicidad, de hecho, es una de las persecuciones, por decir así, o de lo que perseguimos como humanos y que nos gusta que sea un sentimiento duradero. ¿Por qué? Porque a nadie le gustan, a nadie nos gusta cuando vienen momentos de tristeza y de adversidad. A menos que usted sea masoquista. No, claro.
Todos evitamos momentos de dolor, ¿verdad? Momentos que nos vayan a generar adversidad. Hasta en las cosas más mínimas. Si usted está en la cocina partiendo una cebolla, usted tiene el cuidado de no agarrarse las manos con el cuchillo, porque eso le va a traer un momento doloroso, ¿ya? Los hermanos que trabajan en construcción, yo siempre digo, yo siempre voy a admirar, bueno, porque yo soy despistado. O sea, y cuando uno es despistado eso es algo bastante malo, pero yo siempre voy a admirar la gente que trabaja con martillos y con clavos. Usted sabe que cuando está trabajando con martillo y con clavo, o le atina bien al clavo, o se destripa un dedo, ¿no es cierto? Entonces, evitamos momentos de dolor. De hecho, hoy hay un montón de herramientas, cuestiones de seguridad. ¿Para qué? Para evitar accidentes. ¿Por qué? Porque no nos gusta pasar a nadie un momento de adversidad, un momento de tristeza. Claro, le estoy hablando de cosas pequeñas, pero hay otras cosas en la vida que nos generan muchísimo más dolor. Ahora, por esto, no es algo sencillo de obtener. Y de ahí nació la frase que la vida no es un cuento de hadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bien bonito leer un cuento y vivieron felices para siempre. Pero la vida no es un cuento. La vida tiene sus altos y tiene sus bajos. De ahí la frase. Y cómo después de este último año y medio que acabamos de pasar y la situación que se está comenzando a vivir hoy en día, con las cuestiones económicas, la situación laboral, por ejemplo, la inflación, es una y otra cosa. La pandemia no se ha acabado todavía, ¿ya? El uso de nuestras mascarillas lo refleja. Es una incertidumbre que nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿y cómo puedo entonces ser feliz y conservar esa felicidad en medio de este mundo que está de cabeza? ¿O no? Usted no batalla con conservar la felicidad desde que sale de la casa cuando se le atraviesa el primer carro. Es una batalla constante. Y eso es lo mínimo. ¿Cómo tener un gozo que rinda? Un gozo que no se desgaste. ¿Va que suena de cuento? Pero eso es lo que le dijo Pablo a los filipenses en el versículo que leímos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. A veces nosotros pensamos que la escritura como que fuera un cuento de hadas. De hecho, hay un montón de gente que lo piensa, que la Biblia son historias bonitas, que nacieron así, porque perdemos el contexto de cuando a veces las cosas fueron escritas. De hecho, esta es una de las que se conocen, una de las tres que se conocen como las cartas de la prisión. Pablo no estaba sentado en su despacho con un montón de libros de consulta, sino que estaba preso. Y unos me van a decir, sí, pero en una casa domiciliaria, pero igual estaba preso el hombre. Estaba preso. Estaba en una situación adversa. Cuando Pablo les escribe esto a los filipenses, no era que los filipenses estaban gozando del mejor de los tiempos. De hecho, una de las características de las epístolas es que sirven para consolar, para animar a la iglesia, pero también sirve para corregir problemas que se estaban dando en esas congregaciones. De hecho, según lo que se tiene del contexto que estaba viviendo Filipos, habían disensiones, habían roces entre los hermanos de la iglesia de Filipo, y encima de eso, la iglesia estaba sufriendo el embate de falsos maestros, de los judaizantes. Era una situación difícil y adversa, no era fácil. Si en la contienda lo primero que se va es el gozo, o usted pelea contento. Ni a los boxeadores va a ver peleando contento, que lo hacen por deporte y por dinero. ¿No se ha fijado cuando uno se le planta al otro? ¿Cómo está? ¿Sonriéndole? No. Claro, porque está intimidando. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esto, no se lo está diciendo a un montón de gente que vive en un país de hadas. Se lo está diciendo a gente como usted y como a mí, que batallamos diariamente, que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y le está diciendo,
Gócense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Volvemos a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo podemos vivir cada día con un gozo que no se desgaste en medio de las situaciones que vivimos cada día? Quiero que vayamos ahí atrás, al capítulo 1 de Filipenses, y veamos el versículo 6, otro versículo bien conocido de esta carta. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo viene, les escribe a los filipenses, comienza saludando con el saludo común de estas cartas y suelta este versículo que puede que lo hayamos escuchado muchísimas veces, pero este versículo es bien importante para lo que el apóstol Pablo les quiere decir a ellos. Porque en este versículo, cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, nosotros encontramos que el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes tienen que aprender a reconocer que Dios está obrando en ustedes, que ha venido obrando en ustedes. Y esta frase encontramos los tres tiempos, les está diciendo, Dios ha obrado con ustedes en el pasado, lo hará en el presente y en el futuro. Entonces, es importante que nosotros también aprendamos esto para tener un gozo integral, un gozo que rinda de verdad. Porque Dios ha obrado en nosotros, en el pasado. ¿Por qué es importante ir al pasado? Hay una famosa frase que realmente no sé de quién es, y puede que usted la haya escuchado, que dice que recordar es volver a vivir. Ustedes la terminaron, ya la conocen. En El Salvador había una compañía de fotografías utilizó esa frase para que usted comprara rollos de cámara, las cámaras y que tomara fotos. Porque decían ellos, al ver una foto, recordar es volver a vivir. ¿Ya? Y usted agarra una foto, por ejemplo, y dice, ay, esos tiempos. Y de repente, ahí estaba ese, ¿ve? ¿Verdad? ¿Verdad que le ha pasado? Ahora, es sorprendente la capacidad que Dios le ha dado a nuestra mente para recordar momentos de nuestra vida. ¿Sí? A ver, un ejercicio así, rapidito, en 15 segundos. Recuerde el mejor o el momento más bonito que haya pasado en la vida. Puede ser la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, de hace 10 años, lo que sea. 10 segundos para recordarlo. ¿Lo recuerda? ¿Sí? Qué bueno. ¿No encontró ningún momento negativo en el momento bonito? Es que a veces sucede. Nosotros somos expertos para reconocer los patrones negativos. Y no solo a las mujeres, porque yo sé que solo a veces a las mujeres les caen que se acuerdan de todo lo malo, de todo lo malo. Pero no es cierto, a los hombres también. A veces la mujer le dice al esposo, ¿te acuerdas, mi amor, cuando hicimos aquel viaje en aquella montaña viendo aquellos paisajes bonitos? Y el esposo que le dice, ¿y cómo no me voy a acordar si dejaste el carro encendido con las luces y se acabó la batería y tuve que caminar 10 kilómetros? ¿Ya ven? Los hombres también. Déjate la llave en el carro adentro. Porque somos expertos para reconocer momentos negativos. Así somos, la mayoría. Bueno, yo soy así. Si usted no es así, gracias a Dios. Pero somos buenos para recordar momentos negativos. Ahora, seguramente todos tenemos momentos que a veces no quisiéramos recordarnos de ellos, ¿no es cierto? Momentos que queremos ponerles una X en nuestra mente y bueno, hay una película donde se sacan los pensamientos y que ya no estén más acá. Pero el Señor realmente no desea que borremos los momentos adversos por los que hemos pasado, sino que aprendamos a ver lo que Él estaba haciendo a través de ellos. ¿Sí? Y esto se dice fácil, pero no es tan fácil. El Señor quiere que aprendamos a reconocer que Él estuvo obrando aún en esos momentos adversos y difíciles.
Y yo sé que para hacer esto, amén, y que usted no se me duerma, tengo que, ¿verdad?, para que se ríe un poquito, pero a veces hemos pasado momentos que no es tan risible acordarnos de esos momentos. Una cosa es que se le ha acabado la batería al carro, le han dejado la llave adentro, pero hay otros momentos que a uno no le producen ningún tipo de sonrisa al recordarlos. Y el Señor desea que nosotros aprendamos a entregarle también esos momentos y a reconocer su obra en ellos. De alguna manera Dios estuvo obrando. Fíjese lo que dice el versículo 12. Tenga ahí su Biblia abierta. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Por qué dice han redundado más bien? Porque las cosas que le habían sucedido no eran cosas gratas. De hecho, cuando la iglesia de Filipos nació, en Hechos 16, usted puede ver que lo que sucedió fue que cuando estaban con Silas, ellos vinieron y una muchacha que lo seguía tenía un espíritu, ellos lo reprendieron. Y después de haber hecho un bien por el evangelio, no les dieron una palmadita en la espalda, sino que los azotaron y los metieron a la cárcel. Y la Biblia es clara en decir que los metieron en el calabozo de más adentro, como los peores criminales. ¿A dónde se llevan a los peores criminales? A las cárceles de máxima seguridad, allá lejos en el desierto, a donde si el pobre tipo se escapa, qué libertad si se lo puede comer un león o algo, ¿verdad? Igual, se puede morir deshidratado. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver cómo Él está obrando en momentos difíciles, en momentos adversos. Porque en la vida se nos han presentado cuestiones así y cuando nosotros nos enganchamos demasiado al pasado y no dejamos que Dios sane eso a través de la obra que Él hizo, entonces eso se vuelve un obstáculo para que nosotros podamos vivir un gozo verdadero. Porque cuando nosotros utilizamos el pasado únicamente para recordar lo malo, una de las primeras cuestiones que surgen es la amargura. La amargura es completamente opuesta al gozo. El rencor. A veces decimos, no, yo no entiendo cómo Dios pudo haber estado obrando cuando esta persona me hizo esto otro y me defraudó. Yo no entiendo cómo Dios pudo estar obrando en mi vida. Y nos agarramos de ahí. ¿Y eso qué hace? Nos impide vivir en gozo. ¿Por qué? Porque estamos constantemente alimentando en nuestro corazón esas raícitas. Bueno, a veces ya no son ni raíces de amargura. Son unos grandes arbustos. Sí. Y en muchas ocasiones hemos pasado por momentos así. Pero la Biblia nos recuerda, por ejemplo, hablando de la historia de José y de sus hermanos, que Dios puede utilizar las cosas para bien. José fue un hombre que vivió de lo peor que alguien puede vivir. Sus hermanos lo detestaban porque sí había un favoritismo que no es bueno ni recomendable en las familias, ¿verdad? Porque no podemos que solo porque esté en la Biblia, pues yo voy a tener un favorito. Eso no se puede, ¿verdad? Pero José comenzó a sufrir. Los hermanos lo detestaban tanto que usted sabe la historia. Vinieron, lo agarraron, lo metieron en un pozo, ¿verdad? Y después de meterlo en un pozo se estaban debatiendo para ver si lo mataban o no. Después vieron a unos comerciantes que venían, que iban para Egipto, y dijeron, no, miren, ¿para qué lo vamos a matar si a esto le podemos sacar beneficio? Y vinieron y venden a José. Y se va este muchacho, bien joven, vendido como esclavo a Egipto. Vendido como esclavo. Y pongámonos en los zapatos de José. Imagínense que sus hermanos lo estén esperando hoy al llegar a la casa, bueno, si tiene hermanos, y lo quieren vender. Que probablemente hoy legalmente eso no se puede hacer. Pero por ejemplo, si alguna vez salimos por fiador por alguien, es casi igual. ¿Ya? Cuando alguien le dice a uno, no, mira, ayúdame,
y fírmame aquí, yo voy a pagar ese préstamo. Y después ese alguien se desaparece y usted ¿cómo queda? Como esclavo. Y duele, ¿no es cierto? Nos crea desconfianza de todas las personas, son momentos difíciles. Pero al final, el punto al que quiero llegar es que al final de la vida, José tiene que enfrentar nuevamente el pasado cuando sus hermanos llegan. Y claro, es una batalla, nadie está diciendo, si usted lee la historia bíblica, José estaba en un conflicto interno. Es que cuando la palabra de Dios nos habla, no nos está diciendo que las cosas van a llegar así como que, ¿verdad? No. Pero cuando José al final los abraza, los hermanos estaban temblando un poco de miedo, era el gobernador de Egipto. Dijeron, este nos va a volar la cabeza por lo que le hicimos. Pero dice la Biblia que José les dice, lo que ustedes pensaron para mí mal, el Señor le dio vuelta y lo utilizó para nuestro bien. Hermano, eso es lo que Dios quiere que veamos. A veces el rencor también y estas cuestiones no nos dejan ver lo que Dios ha hecho. Sí, nos dolió y esa persona tal vez nos hirió, pero el Señor quiere que entreguemos también esas cosas para que podamos visualizar que Él está por encima de todas esas cosas y que puede tomar lo peor que nos pasó y lo puede transformar en un bien para nosotros. Porque no se puede vivir con gozo cuando tenemos amarguras del pasado. Por eso el apóstol Pablo les dice a los filipenses, miren, la cuestión está difícil. Ustedes se han tal vez desanimado de escuchar todas las dificultades, todas las adversidades, pero gócense en el Señor conmigo. Reconozcamos la obra que Dios ha hecho en nosotros. El salmo que cantábamos, que es el Salmo 126, si mal no recuerdo, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y por ahí por el versículo 5, si mal no recuerdo, dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, estaremos gozosos. Por eso tenemos que tener cuidado con la famosa cultura de la cancelación, lo que se conoce hoy como cancel culture. Querer borrar la historia es un intento también de querer borrar lo que Dios ha hecho en ella. A veces uno se pregunta, pero ¿y cómo Dios pudo haber obrado cuando todo este mundo, que no habíamos ni nacido, se estaba masacrando en la primera, en la segunda, tercera guerra mundial? Dios estaba ahí, obrando, de alguna manera. Algunas veces pensamos que Dios es un Dios cínico, que está, cuando esas cosas están pasando, está de brazos cruzados viendo cómo nosotros nos deshacemos, ¿no? Hay muchísimos testimonios de gente que tendió su mano para salvar a muchísimos. Dios estaba obrando. Dios estaba haciendo algo. No podemos tratar simplemente de olvidar esas cosas, porque es no querer reconocer que Dios ha obrado en la historia. ¿Qué debemos hacer entonces? No pecar de olvidados. Mire lo que dice el Salmo 106. Vámonos al Salmo 106. Los versículos 6 y 7. A veces se nos olvida que en la escritura tenemos narraciones de cuestiones que no son tan bonitas y uno dijera, bueno, ¿por qué lo pusieron aquí? Es porque Dios quiere que veamos que Él obra en medio de todas esas cosas también. Amén. ¿Qué dice? Mire lo que dice. El que les dije, versículos 6 y 7. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Fíjese qué interesante cómo sigue el versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Cuál fue el pecado? No entendieron lo que Dios había hecho. No se acordaron de lo que Dios había hecho. Y a veces nosotros nos parecemos muchísimo al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se angustió.
cuando estaba parado enfrente del Mar Rojo, ¿y a quién no le van a temblar las piernas que le digan que el ejército del faraón viene para deshacerse de todos? La angustia, hermanos, es real. Usted siente una piedra en el pecho que ya prácticamente está muerto. Sí. ¿Y qué sucede cuando eso llega? Se nos comienza a olvidar, es lo primero, se nos olvida que Dios ya ha hecho algo. Y desentendemos todo. Porque mire, el pueblo de Israel dijo, ¿para qué nos sacó Dios? ¿Para qué hizo lo que hizo? Si nos iba a venir a dejar tirados en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando la angustia llega a nuestra vida, la desesperación nos nubla por completo. Por eso es que a veces tenemos que dejar esa frase de lado, esto del pueblo de Israel, ya la regamos. A nosotros nos pasa lo mismo. Y por eso estas cosas han quedado escritas, así dice la Escritura, para que nos queden como ejemplo. ¿De qué? ¿De decir que las podemos? No, de ejemplo de venir y bajar la cabeza y decirle, Señor, ayúdame a reconocer lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Ayúdame para que de esa manera podamos gozarnos en el pasado también, en la obra que Dios hizo en el pasado. Que el pasado no sea únicamente un lugar amargo, un lugar duro y difícil, sino que podamos ver a Dios ahí también. Por eso miren lo que dice el versículo 105, los versículos del 1 al 6, sígame con la vista, dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Está ahí una hojita atrás. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Mire lo que dice el versículo 5, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. El Señor hizo una obra con usted y conmigo en el pasado. Él utilizó lo malo que nos había sucedido y lo convirtió en bendición. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y es importante que recordemos o que reconozcamos esa obra de Dios en nuestro pasado, aunque sea difícil hacerlo. Pero, si bien es importante recordar, también es cierto que no podemos vivir únicamente en el pasado, ¿sí? Sino que debemos también reconocer la obra que Dios está haciendo en nosotros hoy. No podemos, es importante recordarlo, porque el gozo de Dios es integral, es un gozo que rinde, es un gozo que cubre todas las cosas, pero no podemos quedarnos solo ahí, ¿sí? Porque hay veces que lamentablemente llegamos a puntos en los que decimos, no, yo me acuerdo cómo el Señor me usaba. Bueno, está bien que se acuerde, pero ¿y hoy? ¿Y hoy? ¿Qué de hoy? La vida sigue. Amén. Entonces, debemos aprender a reconocer lo que Dios está haciendo en nosotros hoy. Miren, cuando las cosas salen bien, usted sabe que casi no tenemos problemas, aunque pudiéramos tenerlos. ¿Vea? Cuando las cosas nos están saliendo bien, somos un mar de alegría y de gozo. ¿Sí? Me salió el negocio que quería, me salió el trabajo que quería, me salió la casa que quería, el carro que quería, lo que sea. Somos un mar de gozo. ¿Vea? Porque así somos los humanos. Claro, si eso nos embarga demasiado sin agradecerle a Dios y sin reconocer su obra, se vuelve en nuestra contra también. Porque comenzamos a pensar de que todo lo que podemos, de lo que tenemos o lo que podamos lograr se debe a mi capacidad. ¿Ya? Se debe a que yo me las puedo, yo estudié, no desperdicié el tiempo haciendo esto. Pero la obra de Dios va más allá que esa superficie. La palabra del Señor nos enseña que de Él son todas las cosas. Todo. Y debemos aprender a reconocer, aun cuando nos va bien, que es por la gracia, por la misericordia del Señor. Porque si no lo hacemos, cuando nos vaya mal, y perdóname, esto se ve bien fuerte, ¿vea? Pero no es que yo esté aquí de profeta, sino que si en la vida las cosas no siempre nos salen bien. Es algo inevitable. Eclesiastés dice que en los tiempos de abundancia
Bueno, que nos alegremos y todo, pero en los tiempos de adversidad, medita. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que entendamos que Él es rey. Amén. Que Él es rey. Entonces, cuando las cosas no salen tan bien, ahí es donde nos encontramos con un poco de dificultades, porque tratamos, a veces igualamos la voluntad de Dios a que si las cosas nos salgan bien o no nos salgan bien. Y ese es un problema. La voluntad de Dios es mucho más profunda que eso. A veces puede ser la voluntad de Dios que las cosas no salgan, amado hermano. ¿Sí? Pero a veces decimos, si me sale es porque es la voluntad de Dios. Y si no me sale es porque no es la voluntad de Dios. Pero no podemos hacer eso. La voluntad de Dios se mueve a veces de una manera misteriosa y nosotros tenemos que aprender en esta sociedad en la que vivimos, que es una sociedad del bienestar, que identifica mucho el éxito únicamente con los logros. O sea, los que no hemos logrado mucho, somos medio fracasados. La L de luz. Y así es la sociedad del bienestar. Y nos hace pensar, si tú no tienes esto, aquello, lo otro, y cuando esta manera de pensar se mete en la iglesia es un problema. Porque pensamos que si estamos mal, a veces tendemos a pensar que Dios está enojado con nosotros. O comenzamos también a juzgar. La verdad es que somos humanos. Las cosas malas suceden. A veces cuando a alguien le está pasando algo malo, se ha fijado que rápido somos para juzgar y decimos, algo va a estar haciendo mal. Queremos encontrarle a todo, algo va a estar haciendo mal. Pero fíjense que en mi trabajo, que es a veces en mantenimiento de computadoras, hay personas que me dicen, mire, me está fallando esto y no sé por qué. Y ahí está, ¿verdad? El pensamiento, algo va a estar haciendo mal. ¿Y por qué le digo este ejemplo? Porque casi siempre yo le digo a las personas, enséñeme lo que está haciendo, quiero ver el proceso de lo que está haciendo para ver si realmente está haciendo algo mal, ¿verdad? Para ver el error, replicar el error, se le llama eso. Entonces viene la persona y hay veces que hace todo bien y de repente, ¡pah!, el error en la computadora. Y a veces la misma gente dice, ¿qué hice mal? Y yo a veces le digo a la gente, no, usted no hizo nada mal. ¿Ese es un error en el programa o es un error en la computadora? En la vida es igual. A veces usted y yo estamos haciendo todas las cosas bien. Estamos presionando todos los botones, pero las cosas no salen mal. ¿Y qué nos quiere decir esto? Esto nos recuerda una cosa. Esto nos recuerda la caída de la creación. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, la creación se trastorna también. Se corrompe por el pecado. Vivimos en un mundo caído. Las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos. Y eso no significa que a veces no estemos haciendo las cosas bien. Porque cuando usted está congregándose, está sirviendo en la iglesia, predicando el evangelio y las cosas le salen mal, no es su culpa. Vivimos en un mundo caído. Ese es un recordatorio, ¿sabe de qué? Es un recordatorio de que esta tierra no es nuestro hogar. Es un recordatorio de que un día esperamos al Salvador en las nubes, que nos llevará a cielos nuevos y tierra nueva. Por eso tenemos que aprender a ver a Dios obrando aún en nuestras situaciones presentes que no son tal vez las más favorables, pero Dios está ahí con usted. O a veces le decimos a la gente, algo ha de estar pagando porque va a decir, no ha hecho algo mal. Es que nosotros somos terribles, ¿no es cierto? Somos buenos para juzgar el asunto. Y decimos, algo ha de estar pagando. Pero tengamos cuidado con ese tipo de actitud. Aún nosotros, porque a veces nos autoinfringimos esa cuestión, Señor, ¿qué hice? Algo de estar pagando.
Pero esa es la mentalidad de los amigos de Job. Ese fue el problema con los amigos de Job. La Biblia dice que Job era un hombre íntegro. Y no lo dice, bueno, dice que Dios dijo eso de él. Entonces que el hombre era íntegro. Pero cuando le sucedieron todas las catástrofes y la enfermedad de su cuerpo, los amigos llegaron a consolarlo, entre comillas. Pero le dijeron, vos has de haber hecho algo en el pasado y ahorita te las están cobrando. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con ese tipo de juicio. Porque Dios estaba haciendo una obra en Job. Por eso es que el Señor le dice a los amigos de Job, ustedes han hablado mal de mí. Ustedes no han hablado correctamente de mí. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, debemos gozarnos en lo que el Señor está haciendo, aún en medio de las pruebas. Aprender a reconocerlo en medio de la dificultad. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Aguante conmigo, hermano. Yo sé que a esta hora da sueño. Pero aguante. Respire hondo y no cierre los ojos. Respire hondo y no cierre los ojos. Santiago capítulo 1, versículo del 2, el versículo 2. Este versículo es de los más difíciles de absorber. A veces nosotros nos gusta, los creyentes, decir las cosas con bastante solemnidad, pero este es un versículo duro de absorber, duro de asimilar. Miren lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y claro, el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Difícil, se dice bien fácil, ¿sí? Pero es difícil, es duro hacerlo. Siempre por eso a mí me trae a memoria, si alguna vez usted ha hecho videos de ejercicios, ¿verdad? No, nunca he hecho, solo yo. Hay unos que se me quedan viendo bien raro. Bueno, pero videos de ejercicios, ya sea en una caminadora, en una bicicleta o en algo, pues, haciendo pesas, o por lo menos ha estado con un instructor que le está diciendo, vamos, vamos, vamos. A mí toda la vida me da risa cuando uno está en la parte más difícil, digamos, de la rutina y el instructor al otro lado, vamos, sonría, sonría, y uno... ¿Ya se ha fijado? Es difícil sonreír cuando a uno le están sometiendo a una actividad física terrible. ¿Ya? Apenas tiene uno para respirar y para poner una cara bonita. Entonces, este versículo pareciera algo parecido. Tened por sumo gozo cuando les esté lloviendo sobre mojado, cuando estén cayendo palos y lloviendo piedras. Sobre el Señor nos puede ayudar a hacerlo. Pero aquí de este gozo que habla, es un gozo que trae lágrimas, pero es un gozo que es más que una sonrisa. Es un gozo que trasciende lo externo, porque es una esperanza aquí adentro, es un gozo que nos saca las lágrimas, no de tristeza, sino por la conmoción que nos provoca el saber que aunque estamos viviendo un momento muy duro, un momento amargo, tal vez una enfermedad, el Señor sigue estando con nosotros. Esto es lo que produce el gozo. Porque a veces queremos que el gozo se refleje nada más a un nivel de sonrisa y el hermano acaba de pasar un momento de dificultad y tenga gozo, hermano. Pues si el hermano tiene gozo, ¿quién dice que no lo tiene? Todo aquel que tiene al Señor adentro tiene su gozo. Y aunque no pueda manifestarlo o no sea manifiesto para los otros, este es el gozo que habla Santiago. Un gozo que trasciende la emoción, la efervescencia, porque usted sabe, cuando estamos contentos, ¿verdad? ¿Quién nos baja el ánimo? Pero este es el gozo del Señor en medio de las dificultades. Yo no sé qué usted puede estar pasando hoy, pero el Señor le dice que Él está con usted. Él es la fuente de su gozo. Él es la fuente de su gozo. Por eso el apóstol Pablo también dice, diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. El mundo nos va a pedir currículums. Nos va a pedir cuál es tu lista de habilidades.
el Señor lo único que nos pide es que lo reconozcamos a Él. Es que reconozcamos nuestra debilidad, que reconozcamos nuestra posición. Y si no recibimos respuesta aquí, tengamos por seguro que un día vendrá la respuesta, un día vendrá la esperanza. Porque eso no nos gusta oírlo, pero es necesario que lo escuchemos. Al final de los grandes héroes de la fe dice, y aunque no recibieron lo prometido, ¿por qué? Porque va a llegar el día, como le decía hace un momento, en el que vamos a ver las cosas tal y como son. Cuando el Señor dice la palabra de Él que va a venir y va a transformar estos cuerpos débiles, llenos de enfermedad, en un cuerpo glorioso como el de Jesucristo. Amén. Porque si morimos con Él, también resucitaremos con Él. Dele fuerte el aplauso al Señor. También es importante que reconozcamos que Dios va a continuar obrando, que pensemos, bueno, no nos cuesta pensar a futuro, así somos, más hoy. Estamos pendientes siempre del futuro, ¿verdad? De lo que va a venir. Y es importante que también reconozcamos que Dios continuará obrando en nosotros. ¿Sí? ¿Piensa en el futuro usted? Sí. Sí, eso se nota hasta en las cosas chiquitas. Cuando usted va al súper no solo compra para hoy, compra para mañana también. ¿Verdad? No, pues si ahí se nota el pensamiento. Nosotros a veces pensamos que el pensamiento y nuestra manera de vivir solo se nota en las cosas grandes. En las chiquitas también. Muchos de nosotros hemos experimentado la frustración de no terminar algo. También hemos experimentado la frustración de un deslizón, de un tropiezo, de una caída. Y no estoy hablando de a manera física, ¿verdad? Sino a manera espiritual. Desánimo, ¿verdad? Llega una y otra vez a nuestra vida. Y eso se vuelve como una espina clavada que no nos deja olvidar a veces el fracaso nuestro. ¿Sí? A veces nos sentimos aquí y de repente pegamos un deslizón y lo que comienza a suceder es que comenzamos a pensar que Dios va a tirar la toalla con nosotros. ¿No es cierto? Que Dios se va a dar por vencido. Ya mucho. Ya mucho. Pero tenemos que recordar esa promesa. Que Él va a continuar obrando en nosotros a pesar de todas esas cosas. Porque a veces por eso es que el desánimo nos come, hermanos, y por eso nos atrapa y por eso decimos, cuando estas cosas suceden, no, ¿para qué voy a seguir siendo líder? ¿Para qué voy a seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué seguirme forzando? Pero aquí encontramos la esperanza para seguirlo haciendo. ¿Y cuál es esa esperanza? Que el Señor no ha terminado con nosotros todavía. Y esa es una gran esperanza y es una gran victoria. El Señor no es como esa gente que deja tiradas construcciones. Ya ha visto construcciones sin terminar, ahí abandonadas. El Señor no hace eso. Todo aquel que se acerca a Él, Él comienza a moldear la imagen de su Hijo en nosotros. Amén, en nosotros. Por eso es que su palabra nos recuerda que Él es paciente. ¿Sabía que Dios es más paciente con nosotros de lo que nosotros somos con nosotros mismos? ¡Qué bonito me salió ese trabalenguas! Ese no lo tenía, pero es la verdad. No lo podía dejar pasar por alto, lo siento. No siempre a veces me trabo bastante, pero es la verdad. Dios es muchísimo más paciente. A veces nosotros ya hemos tirado la toalla y Dios sigue obrando en nosotros. A veces nosotros ya nos rendimos y Dios sigue obrando en nosotros. Y eso, hermano, es lo que a mí me da gozo de ser hijo de Dios, porque tengo a un Dios que no se cansa tan rápido. A Dios no le dan miedo nuestras dudas. No le dan miedo nuestros peores problemas. A Dios no le da miedo ninguna de esas cosas. Y eso es lo maravilloso. Porque mire, ya ha visto usted gente, por ejemplo, bueno, yo no sé, pero me lo imagino.
¿verdad? A veces la gente espera algo de un trabajo y a veces el trabajo involucra cosas bien peligrosas de hacer, ¿verdad? El subirse a una escalera, pues sí, algunos no lo ven como peligroso, pero ya con subirse de aquí a ahí, ya si la escalera se llega a venir, usted se quiebra aquí. ¿Es peligroso o no? O se tiene que subir, no sé, a un edificio o hacer algo peligroso, algo que le expone su vida. ¿Qué hace? Algunos que no están preparados dicen, ahí les voy a avisar. ¿Por qué? Porque les da miedo el tipo de trabajo. Cuando Dios nos mira a nosotros, no es así. No le da miedo. Él dice, este se ha acercado a mí, vamos a comenzar a trabajar en él. No importa su historia, no importa su trasfondo. Dios no le tiene miedo a esas cosas. Dios quiere salvarnos siempre, perdonarnos siempre, levantarnos siempre. ¿Para qué? Para que vivamos en su gozo. Él ha prometido terminar su obra en nosotros. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Ya estamos por terminar. 1 Tesalonicenses 5:23 y 24. Mira lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos da miedo porque decimos, híjole, ¿cómo voy a hacer con todas estas? Pero miren lo que dice el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es el que ha prometido mantenernos. Él es el que ha prometido sostenernos. Por lo tanto, confiemos en su promesa, porque de eso se trata nuestra vida, la vida del cristiano, de confiar en la obra que Jesús está haciendo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Aunque se vea adverso, aunque se vea mal, seguimos confiando, viviendo para Él. Ese es el gozo del cristiano, vivir para Él. Ese es el gozo que rinde. El gozo que llena todas las facetas de nuestra vida, el pasado, el presente, el futuro, cuando vivimos para Él. Ese es el gozo. Por eso hay un himno viejo que dice, en Cristo feliz es mi alma, precioso es su célico don, su amor me devuelve la calma. ¿Se lo pueden? No se lo pueden, no, ¿verdad? Pero se lo recuerdo. ¿Qué debemos hacer entonces? Que nuestro corazón se llene de gozo y gratitud hoy por la maravillosa obra que Dios está haciendo en nosotros. También, esto es bien importante, recordemos que de la misma manera, en la que Dios está obrando en usted y está obrando en mí, mira el que tiene la par, míralo. Dios está obrando también en esa persona. No, pues si es que a veces nos olvida, pensamos que Dios solo en nosotros está trabajando y decimos, con el Señor quizás ya no va a seguir haciendo nada. No, Dios está obrando en su iglesia. La iglesia no es individualista, el Señor no nos trajo, mire cómo bien bonito nos vemos juntos a pesar de los riesgos y todo, pero Dios está obrando en nosotros. Dios está obrando en nosotros. El Señor no solo nos ha llamado a usted y a mí, ha llamado a otros también, hay otros que van a venir. Siempre me alegra escuchar cuando ayer alguien me dijo, tuvimos 20 amigos en la célula. Ahí está el Señor obrando y obrará en ellos también. Así que, amados hermanos, gocémonos. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.